En este video vamos a hablar acerca de cuando una proposición compuesta es una tautología o es una contradicción. Vamos a ver también el concepto de equivalencia lógica, cómo simplificar enunciados y vamos a ver algunas equivalencias lógicas. Primero vamos a comenzar con estos dos conceptos. Vamos a decir nosotros que una tautología es una proposición compuesta cuyo valor de verdad siempre va a ser verdadero, independientemente del valor de verdad que tomen las proposiciones simples que la componen. Tenemos, por ejemplo, aquí una tablita de verdad para esta proposición. Recordar de los videos anteriores que decíamos nosotros, para formar una tabla de verdad, lo que hacemos es contar las proposiciones simples que intervienen. En este caso solo interviene P e interviene Q. Así que esta tablita la vamos a crear nosotros comenzando con estas dos columnas y escribiendo sus valores de verdad. Luego nos fijamos como en la conectiva principal. En este caso esto es una disyunción de esta parte y esta parte de aquí. Así que debemos formar respectivamente esta parte y esta parte de la derecha. Notar que el caso de la parte de la izquierda, pues nosotros ya tenemos las piezas que la forman, solamente hay que conectarlas mediante la conectiva O. Así que vamos a calcular lo que es la disyunción de P y Q. Entonces agregaríamos la columna de P o Q. No importa acá el orden que agreguemos, lo importante es los valores de verdad a los que vamos a llegar. En el caso de la parte de la derecha, necesitamos formar una conjunción con la negación de P y la negación de Q. Así que hay que agregar tanto la negación de P como la negación de Q a nuestra tablita de verdad. Una vez que ya calculamos esos valores, recordar que las negaciones son sencillas, simplemente cambiamos el valor de la proposición que estamos negando. En este caso, si P es verdadera, su negación va a ser falsa. Si Q es falsa, por ejemplo, su negación va a ser verdadera. Una vez que ya tenemos estas columnas, podemos formar la conectiva I. Podemos formar su conjunción con la conectiva I. Así que negación de P y negación de Q, diríamos nosotros, jugaríamos con estas dos columnas. Y recordar que una conjunción es verdadera solamente si ambas partes son verdaderas. Falso, 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 aquí sí sería verdadero. Ya una vez que tenemos todo, entonces formamos la disyunción. Recordar un O, que vamos a marcar las dos columnas que nos interesan. Tenemos esto. Un O va a ser verdad si hay un verdadero. La única manera que un O es falso es que ambas partes sean falsas. Hay un verdadero, hay un verdadero, hay un verdadero y hay un verdadero. Entonces esto siempre va a ser verdad. Cuando una proposición compuesta tiene todos sus valores de verdad verdaderos, nosotros vamos a decir que la proposición es una tautología. Ahora bien, si pasa lo contrario, si todos los valores de verdad son falsos independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen, entonces nosotros vamos a decir que es una contradicción. Entonces, repasando esto acá, una proposición va a ser una tautología si siempre es verdadera. Así, no importa el valor de verdad que tomen las proposiciones que las componen, no importa la circunstancia, eso va a ser verdad. Pero en contraste, vamos a decir nosotros que una contradicción es algo que nunca es cierto. O sea que no importa los valores de verdad que tomen las proposiciones simples, la proposición compuesta siempre es falsa. Ahora, tablitas de verdad como la de los videos que hicimos antes, que nos daban ciertos valores falsos, ciertos valores verdaderos, es decir, no son ni tautología ni tampoco contradicción, nosotros a eso le vamos a llamar contingencia. Ahora, nosotros por lo general no vamos a reconocer tautologías o contradicciones mediante tablas de verdad, porque si bien eso es fácil, pero viene siendo un poquito largo y se va haciendo un poquito aburrido. Entonces vamos a buscar otros mecanismos, así como la simplificación de enunciados, para verificar si una proposición es una contradicción, es una tautología o no es ninguna de las dos, o si es una contingencia. Pero hay algunas de estas que sí son fáciles de reconocer y son como las más comunes. Una proposición, por ejemplo, de esta forma
P y negación de P, esto siempre va a ser una contradicción sin importar lo que sea P. Expliquemos por qué. Supongamos que esa proposición P es pasar la clase, así, pasar la clase. Entonces la negación de P sería no pasar la clase. Entonces aquí nosotros estaríamos diciendo, así, esta proposición diría, pasaré la clase y no pasaré la clase. Entonces esto es algo que no puede pasar porque va a pasar una de las dos cosas a fuerza. Si pasa la clase, esto es verdad, esto va a ser falso. Entonces esto sería por la conjunción falso. Si se queda en la clase, esto sería falso y esto sería verdadero. Entonces, otra vez, esto va a ser falso. Entonces, no importa qué es lo que sea P, qué valor de verdad tome P, ni lo que represente P, esa forma de decir P y no P siempre va a ser una contradicción, porque no pueden pasar ambas cosas a la vez, decíamos en en la definición de las proposiciones. Entonces, P y no P, eso va a ser siempre una contradicción. No puede algo pasar y no pasar al mismo tiempo. En el caso de que cambiemos esa conjunción por un o, ¿sí? Por una disyunción, entonces esto se vuelve una tautología, porque esto va a ser algo seguro, porque estamos diciendo nosotros, paso la clase o no paso la clase. Una de las dos cosas va a pasar, y al ser una verdadera, entonces es suficiente para que un o sea verdadero. Es como decir, iré a un lugar o no iré a un lugar. Iré al cine o no iré al cine. Entonces esto siempre va a pasar, esto siempre va a ser cierto y va a ser una tautología. Expresiones un poquito más complicadas, así que vamos a ver esto, cómo lo analizamos después, pero aquí vamos a hacer un análisis como por casos. Es esta expresión de aquí, en la que decimos PI, la negación de P o Q. Esto va a ser una contradicción. Analicemos. ¿Qué pasa si el valor de P, el valor de verdad de P, es falso? Entonces diríamos aquí, P es falso y aquí no importaría. ¿Por qué? Porque una conectiva I va a ser falsa si una de sus partes es falsa. Entonces, si P es falso, toda esta expresión va a ser falsa. Ahora, si nosotros consideramos el otro lado, el lado la parte en que P es verdadera, entonces quitemos esta falsa de acá y pongamos la verdadera. Entonces si P es falsa, esto va a ser falso porque un falso y cualquier cosa es falso. Ahora, si P es verdadera, entonces esta parte va a ser verdadera. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Si P es verdad, no importa el valor de verdad que tome Q, porque todo esto va a ser verdad. ¿Por qué? Porque un O con una parte que sea verdad es suficiente. Entonces, si P es verdadero, P o Q va a ser verdadero. Y la negación de una proposición verdadera es falsa. Entonces ahora tendríamos el falso de este lado. Y no importa que P sea verdadero, un falso y un verdadero, eso es falso. Entonces aquí no importa el valor que tome Q en realidad, porque P sea verdadero o P sea falso, siempre nos va a llevar a que esta proposición compuesta va a ser falsa. Así que esto va a ser una contradicción. Notar que nosotros podríamos hacer la tablita de verdad para esta proposición y podrían verificar ustedes que sirva para practicar hacer tablas de verdad y para comprobar que esto en efecto va a ser una contradicción. Pero este análisis que hicimos ya nos deja ver entonces que esta proposición es una contradicción. Ahora, concepto de equivalencia lógica. Nosotros vamos a decir que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, lo que vamos a representar con este símbolo, si para todos los valores de verdad posibles de las variables que se ven involucradas, las letras, afirmamos que ambas son verdaderas o que ambas son falsas. En palabras bien sencillas, dos proposiciones van a ser lógicamente equivalentes si tienen las mismas tablas de verdad. Si hacemos la tabla de la proposición P, hacemos la tabla de la proposición Q y son exactamente iguales.
Tenemos que tener cuidado de no confundir este símbolo con una conectiva, porque esto ya no es una conectiva. Lo que representa este símbolo es simplemente que las proposiciones son lógicamente equivalentes. Nosotros vamos a ver como unas equivalencias lógicas principales que nosotros las vamos a probar por tablas de verdad, y luego cuando ya sepamos simplificar enunciados, las vamos a probar por medio de esa simplificación, similar al procedimiento cuando uno prueba alguna identidad trigonométrica, que empezábamos en un lado y tratábamos de llegar al otro. Las más comunes de estas equivalencias lógicas: la doble negación. La negación de la negación de una proposición es lógicamente equivalente a la proposición sola. Esto podemos decirlo nosotros así como que se cancelan los signos, como de que menos por menos es más, que tal vez no será lo más correcto, pero sí nos va a funcionar a nosotros. Entonces, veamos esto, que la doble negación es como que se cancelara. ¿Qué tenemos que hacer para probar? Simplemente hacer una tabla de verdad donde aparezcan tanto P como la negación de P. Entonces, escribimos P, verdadero o falso, calculamos su negación, calculamos la negación de la negación. Notar, si P es verdadero, la doble negación también es verdadera. Si P es falsa, la doble negación también es falsa. Ahora, ¿cómo podemos dar un ejemplo de esto? Así, si nosotros consideramos esto, no es cierto que no hay clases. Esto podemos representarlo nosotros como la negación de P, si nosotros definimos que P es la proposición hay clases. Entonces, negación de P, no hay clases. Negación de la negación de P, no es cierto que no hay clases. Ahora, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos no es cierto que no hay clases? Nosotros lo que podemos resumir de ahí, o lo que podemos concluir, es que hay clases. Entonces es lógicamente equivalente decir no es cierto que no hay clases a decir simplemente hay clases. Entonces, ¿cómo nos aprendemos esto? La negación de la negación de una proposición es la proposición misma, es lógicamente equivalente. Un cuidado ahora sí que tenemos que tener es que a veces nosotros hablamos de una manera un poquito rara, así, o sea que lógicamente no es muy exacta, porque por lo general nosotros usamos esta frase de no está en ningún lado cuando andamos buscando algo y no lo encontramos, no está en ningún lado, pero lógicamente, así, si habláramos lógicamente, entonces esta doble negación lo que diría es como que está en algún lado, pero para nosotros no tiene mucho sentido, no lo usamos así, es decir, no está en ningún lado es que no lo hallamos. Entonces a veces nosotros como que no seguimos ese concepto lógico. Ejemplos del uso de la doble negación. Si nosotros decimos no es verdad que no hay vida en Marte, lo que estamos diciendo nosotros entonces lógicamente es equivalente a decir hay vida en Marte. La proposición Q, no es verdad que no son altos los jugadores de baloncesto. Aquí se debe tener cuidado porque esto es un enunciado cuantificado que veníamos diciendo desde el video pasado, que vamos a explicarlo mejor más adelante, pero lo que estamos diciendo aquí no necesariamente es que los jugadores van a ser altos, así que todos van a ser altos. Dice, no es verdad que no son altos, entonces no es que todos son altos, hay algunos que son altos, pero puede haber también jugadores que sean bajos de estatura. Entonces recordar que una negación no es como el antónimo ni lo opuesto, entonces hay que ver esto con más cuidado. Otra equivalencia lógica que nosotros vamos a verificar por medio de tablas de verdad son las que se llaman leyes de Morgan. Así que dicen estas leyes de Morgan: no sirven para negar lo que son conjunciones o negar lo que son disyunciones. El ejemplo que tenemos aquí es la negación de una conjunción, negación de P y Q. Y dice que esto va a ser lógicamente equivalente a la negación de P o la negación de Q. ¿Cómo nos vamos a aprender esto nosotros? ¿Cómo aplicamos una ley distributiva como una multiplicación?
negamos el primero, negamos el segundo, pero con un detalle, que si nosotros tenemos una conjunción, un y, ese lo vamos a tener que cambiar por un o. Entonces, negación del primero, cambiamos negación del segundo. ¿Ve? Así lo vamos a aprender. Ahora, ¿cómo verificamos que esto es lógicamente equivalente? Fácil, hacemos una tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos lo que es la tabla de verdad para la ley de Morgan, para esta ley de Morgan. ¿Qué es lo que hacemos? Una tablita de verdad donde aparezcan las dos columnas de lo que queremos verificar. Entonces tenemos que formar negación de P y Q y tenemos que formar negación de P o negación de Q. Tenemos P o Q, calculamos su conjunción y la negamos. Ya tenemos esta parte. Para la otra parte, calculamos negación de P, calculamos negación de Q y las juntamos con un O. Y podemos ver que cuando esta es falsa, la otra también es falsa. Cuando esta es verdadera, la otra también es verdadera. Si esta es verdadera, también es verdadera. Si esta es verdadera, también es verdadera. Entonces, hemos probado aquí por medio de una tabla de verdad que estas proposiciones son lógicamente equivalentes. Ahora, significado que le damos a esto nosotros. Cuando decimos nosotros que un i es falso, así si estamos diciendo que esto es falso. Cuando un i es falso, cuando no pasa la primera parte, o no pasa la segunda, o no pasan ambas. El ejemplo del requisito para cálculo. Pasar 111, yo no voy a poder llevar cálculo si no paso 111, o si no paso 110, o si no paso ambas. Entonces, hay que relacionar esto así. ¿Y cómo lo aprendemos? Negación de P y Q es como una multiplicación de signos que va a cambiar esta operación. Si quiere un más, le ponemos un menos nosotros, algo así, que no tiene así como, no sería lo ideal estarlo explicando así, pero nos funciona. Entonces, negamos el primero, cambiamos, negamos el segundo. Ahora, estas leyes también funcionan para negar una disyunción, para negar un o. Y nosotros las vamos a usar así. Tendríamos aquí entonces negación de P y Q, la que acabamos de ver, negamos P o negamos Q. Y en el caso de negar una disyunción, entonces diríamos nosotros, negamos P, cambiamos el O por un I, negamos la segunda. Negación de la primera, cambiamos la conectiva y negación de la segunda. Negación de la primera, cambiamos la conectiva y negación de la segunda. Entonces, lo que decimos mecánicamente es como distribuir un signo e invertir la conectiva. Ejemplos de estas leyes de Morgan. Si nosotros definimos estas proposiciones como P, la expresión soy inteligente, Q, la proposición simple eres fuerte y R, la proposición simple soy ágil, entonces, ¿qué significado le vamos a dar a esto? Nosotros podríamos decir, no es cierto que soy fuerte, B, soy inteligente, P, soy inteligente, no es cierto que soy inteligente o que eres fuerte. Pero, ¿qué significa esto? Aplicando estas leyes, decimos nosotros, aquí podríamos decir negación del primero, cambiamos la conectiva, un O por un I, negación del segundo. Entonces, es equivalente a decir, no soy inteligente y tú no eres fuerte. Que también nosotros cuando las dos son negaciones, también usamos esa palabra ni, así, ni tal cosa ni lo otro. Ni yo soy inteligente ni tú eres fuerte. En el caso del segundo ejemplo, negación de P y R, podríamos aplicar entonces otra vez leyes de Morgan, negación del primero, en este caso tenemos un I, así que va a cambiar a O, negación del segundo. Entonces, ¿qué diríamos acá? No soy inteligente o no eres ágil. En el caso de la tercera, aquí pues habría que aplicar dos. Primero aplicaríamos lo que es la ley de Morgan, negación de Q, y la negación de la otra expresión, que la otra expresión es una negación, así que usaríamos como paréntesis, y aquí ya empezamos a ver lo que es la simplificación de enunciados, porque ya vimos también una equivalencia lógica que dice que la doble negación es como una cancelación de signos. Entonces tendríamos nosotros negación de Q y
R. ¿Y qué diría entonces aquí? No eres fuerte, así no eres fuerte y yo soy ágil. Entonces, vemos aquí. Ahora, ¿qué significaría esto de aquí? Pueden ustedes pausar el video, tratar de hacer estas operaciones y llegar a esta conclusión. Entonces pueden pausar el video y tratar de hacerlo. Vamos a hacerlo acá, en este espacio. Tenemos de una vez, diríamos, esta es como la conectiva principal aquí que se está negando. Entonces estamos negando esto. Por leyes de Morgan, negar la primera, no importa que la primera sea una compuesta. Entonces diríamos, negar la primera es no P o R. Y cambiaríamos este O por un I. Negar la segunda. Ahora, esto también podemos aplicar lo que es la ley de Morgan. Negar la primera, negar la negación de P, cambiar ese O por un I, negar la segunda. Vamos a ponerle aquí un corchete por el orden, que ya vamos a ver que no es tan necesario por otras equivalencias. Y aquí aplicaríamos lo que es la doble negación. Aquí negación de P, vamos a dejar solamente P y no R y no Q. Entonces, ¿qué diría aquí? Soy inteligente y no soy ágil y no eres fuerte. Pero recordar que ese y no, nosotros a veces decimos pero no. Entonces, aquí que dice, soy inteligente y no soy ágil y no eres fuerte. O de igual forma podemos leerlo, soy inteligente y no soy ágil, pero tú no eres fuerte. Entonces vamos viendo aquí esto ya, el concepto de simplificación de enunciados. Las equivalencias lógicas que nosotros nos va a tocar probar por tablitas de verdad que pueden practicar ustedes haciendo estas tablas de verdad son estas que tenemos aquí. De estas equivalencias se les va a compartir un documento para que lo impriman y lo tengan a mano, pero de preferencia es mejor aprenderlas. Entonces vamos leyendo estas equivalencias así y explicando su significado. Las primeras leyes conmutativas lo que dicen es que si nosotros tenemos P y Q o P o Q, es exactamente lo mismo tener la proposición al revés, Q y P o Q o P. Entonces es lo mismo decir, pasaré la clase de discreta y la clase de ecuaciones diferenciales, a decir, pasaré la clase de ecuaciones diferenciales y la clase de discreta. Iré a clase o iré a ver una película. Iré a ver una película o iré a clases. Es exactamente lo mismo. Entonces acá podemos cambiar de lugar esto. Es una ley conmutativa como la que veíamos en las clases de matemáticas. Las leyes asociativas, con estas sí hay que tener cuidado porque el significado así es que da lo mismo cómo agrupamos nosotros, pero siempre y cuando sea la misma conectiva. Entonces si tenemos nosotros tres proposiciones que están con is, nosotros podemos agruparlas como queramos, así como hacíamos la suma. La suma es asociativa, decíamos nosotros en la clase de matemáticas. Podemos asociar P y Q o podemos dejar Q y R, podemos jugar con las conmutativas y dejar P y R y Q por último, pero eso sí, fijarse, todas dicen I o todas dicen O, no las vamos a mezclar I con O. Ley asociativa, todas dicen I o todas dicen O, nosotros las agrupamos como nosotros querramos. La ley distributiva funciona como la ley distributiva en las clases de matemáticas, que nosotros diríamos, solo que hay que aprendernos el orden. Decimos nosotros así, ¿ve? Esto como una multiplicación. P y Q, copiamos el signo O y la otra parte, R. P y R. De igual manera acá, P o multiplicamos como la ley de la multiplicación. P o Q, copiamos el signo y la otra parte, P o R. También importante aquí con esto, que estas equivalencias que nosotros tenemos aquí funcionan tanto de izquierda
a derecha como de derecha a izquierda. Entonces podemos decir nosotros, esta parte de aquí sería como para extender, así como para extender las proposiciones, y si lo vemos de derecha a izquierda sería como para simplificarlas, hacerlas más pequeñas. ¿Cómo funciona esto? Si lo vemos de derecha a izquierda, funciona como un factor común. Decimos nosotros, bueno, aquí aparece PI, acá aparece PI. Voy a factorizar ese PI. Ojo, no es lo más correcto, es decir, no es lo más correcto, pero funciona. ¿Y cómo funciona? Nos sirve. Entonces decimos PI, lo escribimos, PI, abrimos paréntesis. ¿Qué queda aquí si nosotros quitamos PI? Queda Q. Copiamos el signo. O, ¿qué queda aquí si nosotros quitamos PI? R. Entonces, esto podemos verlo como la ley distributiva y como un factor común si lo vemos de derecha a izquierda. Ahora, leyes de identidad. Estas leyes de identidad lo que nos enseñan es qué pasa cuando nosotros tenemos ciertas proposiciones mezcladas con tautologías o con contradicciones. T mayúsculas lo vamos a dejar nosotros para tautología y C para contradicciones. Entonces, si nosotros tenemos un P, una proposición P y una tautología, P puede ser cualquier cosa. Puede ser un R, puede ser un Q, puede ser una negación de R, puede ser un Q o R, cualquier cosa y una tautología. Nos va a quedar esa cualquier cosa, ¿ve? Si tenemos nosotros cualquier cosa, simple, compuesta, lo que sea, o una contradicción, nos va a quedar esa cualquier cosa. Entonces, lo que sí hay que aprendernos es que y una tautología queda la misma P, o contradicción queda la misma P. Ahora, si nosotros tenemos, que aquí nos vamos a saltar un poquito a las leyes universales acotadas. Si lo que tenemos es un o, una tautología, nos va a quedar la tautología. Y si lo que tenemos es y, una contradicción, nos va a quedar entonces una contradicción. Esto pueden probarlo por tablas de verdad o analizando los casos. Si nosotros tenemos P y algo que siempre va a ser cierto, entonces cuando P sea verdadero y verdadero, entonces nos va a quedar verdadero, el mismo valor de verdad de P. Pero si esto es falso, falso y verdadero, nos va a quedar falso, el mismo valor de P. Lo mismo va a pasar acá. Y en estos casos, como un O con una que sea verdad va a ser siempre verdad, entonces no importa el valor de verdad que tenga P. Como esto siempre va a ser cierto, todo va a ser cierto, lo va como a absorber eso. Entonces esa va a ser una tautología. Y en el caso de la contradicción, pues si siempre es falsa y un i, si hay una parte falsa es falsa, entonces siempre nos va a quedar lo que es la contradicción. Entonces analizar esto, si pueden ustedes hacer las tablitas de verdad, va a ser mucho mejor. Pero sigamos acá con las demás. Las leyes de negación, las que vimos acá, decir voy o no voy, eso es algo cierto, siempre, porque va a pasar una u otra cosa, sin importar lo que sea. Paso la clase o me quedo, eso siempre va a ser cierto. Compro o no compro, miro o no miro, tomo o no tomo, como o no como, cualquier cosa, no importa lo que sea. Como digo esto o lo otro, entonces va a pasar una de las dos, eso va a ser siempre cierto. Lo que no puede pasar nunca es el voy y no voy, así, paso y me quedo, no, o paso o me quedo, pero no puedo pasar y quedarme al mismo tiempo, es decir, no soy dos personas para que pueda estar en dos estados a la vez. Entonces, P y no P, no importa lo que sea P, puede ser compuesta, puede decir aquí, por ejemplo, P y R y negación de P y R, eso es una contradicción. Entonces, proposición y su misma negación, entonces eso va a ser siempre una contradicción. La doble negación, que ya la habíamos visto, que podemos decir nosotros que es como una cancelación de signos. Las leyes idempotentes, que lo que dicen es que esto es como no hablar dos veces. Si yo digo P y P, pasaré la clase y pasaré la clase, simplemente puedo decir pasaré la clase. O decir P o P, lo mismo. Voy o voy, prácticamente estoy diciendo voy. Entonces, si algo se repite aquí, entonces nosotros podemos dejar solamente una. Estas ya las vimos y las leyes de Morgan también. Como
multiplicar los signos acá y cambiar este, ¿ven? Negación de P, cambiamos, negación de Q. Negación de P, cambiamos, negación de Q. Las leyes de absorción, que estas sí son interesantes. Así, estas sí son interesantes y vale la pena aprenderlas porque esto nos puede simplificar bastante a nosotros a la hora de estar resolviendo un problema. Lo que dicen es esto, que si nosotros tenemos PO, PI, nosotros podemos absorber esta parte y dejar solamente el P. O si tenemos al revés, PI, PO, podemos absorber esto, ¿ven? Entonces, estas aprenderlas bien y de preferencia hagan la tabla de verdad, porque tratar de simplificar esto a veces nos confunde un poquito o entender confunde un poquito, pero con la tabla de verdad usted tiene la certeza de que tienen el mismo valor de verdad y que entonces son una equivalencia lógica. La última, las negaciones de una tautología y una contradicción. Si nosotros negamos una tautología, eso va a dar como resultado una contradicción, puesto que estamos cambiando sus valores de verdad. Y lo mismo va a pasar al negar una contradicción. Vamos a tener siempre valores verdaderos. Ahora, vamos con lo que es la simplificación de los enunciados. Vamos a considerar esto nosotros de esta manera. Consideremos que un compañero viene y nos da esta sugerencia, que llevemos la clase de discreta y que llevemos la clase de programación. O bien que nosotros llevemos discreta y que llevemos cálculo. Así que nos está dando a entender él que nos conviene llevar la clase de discreta y bien sea programación o bien sea cálculo. O si somos nosotros un poquito atravesados, meter latos. Pero lo que nos está diciendo es lleve discreta, lleve alguna o ambas. ¿Cómo vemos nosotros esto lógicamente? Así, si nosotros definimos P, llevar la clase de discreta, Q, llevar la clase de programación y R, llevar la clase de cálculo, lo que él nos dice nosotros lo podemos escribir como una proposición compuesta donde diríamos P y Q o P y R, es decir, leyendo llevar discreta y llevar programación o bien llevar discreta y llevar cálculo. Pero nosotros ya vimos que la ley distributiva, así de las equivalencias que tenemos atrás en la tablita, nosotros podríamos venir y decir, bueno, aquí hay un PI y aquí hay un PI. Puedo factorizar ese PI, lo escribo acá, abro paréntesis, si quito PI me va a quedar Q, o si quito PI me va a quedar R. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Llevemos discreta y llevemos programación o llevemos cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí nosotros? Simplificar el enunciado, es decir, encontrar una proposición equivalente que es más simple. ¿Cómo podemos nosotros simplificar enunciados? Aplicando lo que son las equivalencias lógicas que tenemos en la tablita de atrás. Veamos, por ejemplo, aquí. Nosotros tenemos negación de esta proposición. Es decir, estamos negando aquí observar, que esto sí hay que observarlo bien, que la conectiva principal aquí es un i, esto que estamos marcando. Es decir, estamos negando esto y esto de aquí. Entonces podemos aplicar la ley de Morgan. Negar la primera parte, ojo que no decimos la primera proposición porque nos va a dar la idea de que tiene que ser una letra. Y no, puede ser un relajo de proposiciones. Entonces, negamos la primera parte, cambiamos la orientación, ya no un IBE, sino que ponemos un O, negamos la otra parte, negamos la segunda. Entonces, negamos la primera parte o negamos la segunda parte. ¿Qué haríamos después? Bueno, pues en la parte de la izquierda podemos aplicar otra vez lo que es la ley de Morgan, porque tenemos la negación de una conjunción. Entonces diríamos otra vez, negar la primera parte, negar P, tenemos un I, entonces va a cambiar a O, no se nos vaya a olvidar eso. Negar la segunda parte. Fijarse que la segunda parte es la negación de Q, entonces hay que ponerlo entre paréntesis. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora vamos aquí, negación de negación, eso se cancela, decimos, eso es doble negación. Siempre nosotros vamos a seguir este proceso de ir justificando lo que vamos haciendo. Entonces vamos a hacer otros videos donde nosotros vamos a ir escribiendo esto y siempre justificar. Acá
esto va a ser importante en la clase, que no solamente vamos a escribir las cosas así, sino que vamos a decir por qué. ¿Cómo o por qué hacemos esto? Porque no debe quedar duda de lo que estamos nosotros haciendo. Cada paso que nosotros vamos debe ser, de que vamos haciendo debe ser incuestionable. Entonces aquí se aplicó esto, sí, tiene razón. Aquí se aplicó esto, sí, muy bien. Acá se aplicó esto, sí, excelente. Así entonces debemos ir justificando, que no quede duda, así que no quede duda de lo que estamos haciendo. Ok, entonces vemos aquí a lo que tenemos marcado, negación de la negación de Q, le aplicamos lo que es la doble negación y se simplifica como Q. Entonces aquí ya tenemos, y en esta parte, pues, como todas son no, podemos simplemente omitir los corchetes porque por las leyes asociativas nosotros podemos juntarlo como querramos. Podemos juntar esta negación de P con esta entre paréntesis, o esta parte entre paréntesis, o mover esta negación de R al inicio, porque todas son O. Entonces aquí no va a haber problema con eso. Veamos otro ejercicio un poquito más complicadito. En este caso no nos piden simplificar, sino que nos piden demostrar. Así, demostrar. Ojo con esa palabra también. Demostrar es explicar algo de manera que no quede duda. Así entonces debemos nosotros ir identificando cada paso, lo que vamos haciendo ahí. ¿A qué se va a parecer esto? Se va a parecer bastante a lo que mencionábamos de las clases de geometría, cuando nosotros nos enseñaban a probar identidades trigonométricas. Nosotros empezábamos en un lado y teníamos que llegar al otro lado. Entonces algo similar. Los consejos aquí van a ser los mismos. Si usted tiene que probar que esto es una equivalencia lógica, por lo general conviene empezar en el lado donde hay más trabajo. Porque si empezamos nosotros en la negación de P, que ya está bien simplificadito, entonces nos tocaría añadirle cosas, nos tocaría estar inventando. Entonces va a ser más fácil ir simplificando lo complicado que ir complicándonos de lo simple a lo complejo. Entonces empezaríamos de este lado, copiamos ese lado, y en lo que tenemos marcado en amarillo vamos a aplicar la ley de Morgan. ¿Cómo va la ley de Morgan? Negarlo primero, negamos P, cambiamos la conectiva, en este caso un O por un I, negamos lo segundo, es decir, negar la negación de Q. Esta parte solamente la copiamos. Ahora, a lo que tenemos marcado aquí en amarillo, nosotros ya sabemos que esto es una equivalencia lógica, que da lo mismo que decir simplemente Q. Así que le vamos a aplicar lo que es la doble negación. Entonces, simplificamos, negación de negación, simplemente Q. Ahora, en esta parte de aquí, nosotros podemos aplicar la ley distributiva. Entonces, ojo que esta parte tal vez no nos va a parecer mucho ahorita, porque no estamos acostumbrados nosotros a ver proposiciones complejas. Recordar aquí lo que es la propiedad distributiva, que si decíamos nosotros, tenemos P, O, Q y R, que es el caso de lo que tenemos aquí, esto va a ser lógicamente equivalente a decir P o Q, entre paréntesis, y copiamos este como una multiplicación, P o R. Solo que en este caso, esta P para nosotros es todo lo que tenemos marcado en amarillo, negación de P y Q. Entonces, negación de P y Q. Entonces, recordar, no hay que aprendernos esto como que solo se puede para proposiciones simples. Entonces, veamos aquí. Esto es como nuestra P, como una P bien grande. Entonces diríamos nosotros nuestra P bien grande o negación de P, nuestra P bien grande o negación de P, y nuestra P bien grande o negación de Q. Tenemos esta parte aquí. Ahora, dice acá, vamos a aplicarle la ley conmutativa a lo que está subrayado. Entonces vamos a dejar esta negación de P de primero, simplemente le vamos a dar vuelta, porque es lo mismo decir esto o lo otro que lo otro y esto. Entonces tenemos acá negación de P o esta parte de aquí. ¿Para qué lo acomodamos así? Para que sea más fácil ver la ley de la absorción. Entonces recordar qué es lo que dice la ley de la absorción. Si usted tiene esto así,
Esto es lógicamente equivalente a decir P. Pero esta P puede ser cualquier cosa, simple o compleja. En este caso, ¿cuál es esa cualquier cosa? La negación de P. Negación de P o negación de P y Q. Entonces esto absorbe esta Q y nos queda solamente lo que es la negación de P. Ahora esta parte solo la copiamos, aquí no le hicimos nada. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Aplicar otra vez la ley conmutativa. Decimos nosotros, negación de Q o negación de P y Q. Solamente le damos vuelta. Recordar, ley conmutativa es solamente darle vuelta a eso. Aplicamos otra vez la ley distributiva, así como la multiplicación que decíamos. Esto, con esto, copiamos y después con esto de acá. Ojo, esto vayan pausando, si quieren pueden ir ustedes haciéndolo así para que no nos perdamos. Al principio no se estresen, o sea, esto no va a ser complicado. Así, puede ser confuso al inicio, pero de tanto practicar nos vamos a adaptar. Entonces la idea aquí es que no nos estresemos. Entonces diríamos nosotros aquí, negación de P o negación de Q, copiamos el IBE, negación de Q o Q. A lo que tenemos marcado en amarillo, nosotros vemos aquello que decíamos, esto a fuerza va a ser cierto, el no voy o voy, una de las dos cosas va a pasar. Esto se llama entonces una tautología. Entonces, tautología. Tenemos entonces aquí la tautología y después decimos cualquier cosa y una tautología va a ser una tautología. Va a ser cualquier cosa, perdón. ¿Cómo se llama eso? Lo que es la ley de identidad. Entonces tenemos aquí nosotros, este es nuestro P, solo que es compuesto. PI y tautología es el mismo P. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Podemos aplicar nosotros la ley de la absorción, solo que no está así, no está puesta como nos gusta tenerla. Entonces podríamos conmutar, pero aquí nos saltamos el paso, porque esto es lo mismo que decir negación de P o Q. Entonces tendríamos negación de P y negación de P o Q. Absorbe y quedaría lo que es la negación de P. Ahora, un detalle con esto, así un detalle con esto. Primero explicando acá. Entre más practiquemos esto, así más fácil nos va a parecer. Primera cosa. Lo otro, debemos aprendernos esas leyes, así ver bastantes ejemplos. Otra consideración, no todo el mundo trabaja igual, así no todo el mundo trabaja igual. Por ejemplo, este ejercicio se puede hacer de diferentes maneras, así, unas más sencillas que otras. En este caso, esta que tenemos aquí es como una de las formas más feas de hacerlo. ¿Por qué se dejó esto así? Porque nos va a permitir que nosotros veamos un montón de estas leyes. Aquí vemos que aplicamos lo que es la ley de Morgan, la doble negación, la ley distributiva, la ley conmutativa, la ley de absorción, la ley de la negación, la ley de la identidad. Entonces, vemos que aquí usamos varias, solo para ejemplificar lo que queremos mostrar. Pero esto se puede hacer de una manera más sencilla, como lo vamos a ver ahora. Entonces, podemos hacerlo de un montón de maneras. Decimos, esta forma es más sencilla. Podemos nosotros aplicar lo que es, copiamos siempre el lado izquierdo, copiamos el lado más complicado y aplicamos la ley de Morgan. Negamos P, cambiamos, negamos Q. Simplificamos, doble negación, negación de la negación Q. Ahora, en esta parte que nosotros venimos y nos complicamos extendiendo esto, porque siempre va a ser más fácil querer aplicar la distributiva hacia adelante que verla hacia atrás. Entonces, por eso tenemos que practicar y ser observadores. Vemos que aquí hay como factor común, decimos. Entonces, aquí aparece negación de PI y acá también aparece negación de PI. Podemos factorizar esa negación de PI. Recordar eso es factorizar. No sirve. No es lo correcto, pero no sirve. Negación de PI, abrimos paréntesis. Nos quedaría Q, copiamos O y aquí nos quedaría no Q. Ahora, Q o no Q, esto es una tautología, la ley de la negación. Y negación de PI, tautología, eso es la misma proposición, negación de P. Entonces, vemos nosotros aquí que es mucho más fácil esta forma, pero requiere como más práctica. Entonces, ustedes pueden practicar con los ejercicios que aparecen en el libro, buscar en el otro libro o buscar en internet
siempre es bueno que nosotros tengamos varias fuentes de estudio. Entonces, entre más practiquemos esto, más sencillo va a ser para nosotros demostrar estas equivalencias o simplificar enunciados.